La carta que nunca enviaste. El reloj marcaba las 5 de la tarde y una ligera lluvia tamborileaba en los tejados de la antigua casa de Julián Herrera. El sonido era relajante, como si el cielo estuviera lavando las marcas del tiempo en aquella vieja propiedad que había pertenecido a su familia durante generaciones. Julián, con su cabello ya completamente plateado y su caminar pausado, subió las escaleras hacia el desván con una caja de cartón bajo el brazo. Ese día había decidido enfrentarse a un rincón que había evitado durante años. El desván, cargado de polvo y recuerdos, parecía un cementerio de historias. Antiguos baúles, sillas rotas y cajas olvidadas se apilaban como si guardaran secretos de toda una vida. Con una ligera tos, Julián encendió una vieja bombilla que parpadeó antes de inundar el espacio con su tenue luz amarilla. «Es hora de hacer limpieza», murmuró para sí mismo, aunque en el fondo sabía que no era solo una tarea de organización. Era un intento de reconciliarse con su pasado. Comenzó revisando las cajas, una por una. Encontró fotos de su infancia, su madre sonriendo mientras sostenía un pastel, su padre con las manos en la cintura frente al campo de trigo, y él, un joven con la mirada llena de sueños. Esos mismos sueños que alguna vez lo llevaron a tomar decisiones difíciles. Fue entonces cuando, al abrir un baúl lleno de papeles amarillentos y carpetas viejas, algo llamó su atención, un sobre descolorido con su nombre escrito en una caligrafía que apenas recordaba suya. Julián frunció el ceño, extrañado. No recordaba haber escrito esa carta, pero al deslizar sus dedos por el borde del sobre y abrirlo, los recuerdos lo golpearon como una ola. Era una carta que había escrito hacía más de 40 años. Las palabras estaban dirigidas a Lucía Fernández, su primer amor, y cada frase parecía gritarle desde el pasado. La caligrafía era temblorosa pero apasionada, reflejando las emociones de un joven que, en su momento, no encontró el valor para enviarla. Querida Lucía, no sé cómo empezar esta carta porque nunca he sido bueno expresando lo que siento. Lo único que sé es que lo siento. Lo siento por haberme alejado sin explicarte nada, por dejarte sin una respuesta. Espero que algún día puedas perdonarme. Julián dejó caer la carta sobre sus piernas. Su mente regresó a aquellos días de juventud, cuando él y Lucía compartían tardes bajo los naranjos del parque del pueblo. Ella tenía una risa melodiosa, y sus ojos oscuros siempre estaban llenos de vida. Julián la había amado con una intensidad que no había vuelto a sentir, pero el peso de las expectativas familiares lo había alejado de ella. ¿Qué habría pasado si te hubiera enviado esta carta?, susurró, casi como si ella pudiera escucharlo. El resto de la carta hablaba de sus sueños de estar juntos, de su dolor por haberla dejado y de su esperanza de que algún día pudieran reencontrarse. Pero ese día nunca llegó. Julián había tomado otro camino, construyendo una vida en la ciudad, casándose con una mujer a la que quiso pero nunca amó como a Lucía. La lluvia se intensificó afuera, y Julián sintió como una nostalgia amarga se apoderaba de él. En ese momento, algo cambió dentro de él. Durante décadas había evitado pensar en Lucía, enterrando esos recuerdos bajo el peso de una vida llena de obligaciones. Pero esa carta era como una puerta abierta al pasado, y él no podía ignorarla. Decidido, se levantó, todavía con la carta en la mano. Esa noche, sentado en la mesa de su cocina, comenzó a buscar pistas sobre el paradero de Lucía. Encendió su vieja computadora y revisó foros y redes sociales, algo que no hacía con frecuencia. Después de horas de búsqueda, descubrió que Lucía había dejado el pueblo poco después de que él se marchara. Se había casado, tenido hijos, y ahora vivía en un lugar llamado Bahía Serena, un pequeño pueblo costero a más de 500 kilómetros de distancia. La información lo golpeó como una revelación. Ella estaba viva, y eso era todo lo que necesitaba saber. Su hija, Clara, entró en la cocina en ese momento, interrumpiendo sus pensamientos. Ella tenía 35 años, cabello rizado y una sonrisa cálida que recordaba a su madre. «Papá, ¿qué haces despierto a estas horas?», preguntó, viendo la computadora encendida. Estaba buscando a alguien. Julián vaciló antes de mostrarle la carta. Clara leyó las primeras líneas y levantó la vista, sorprendida. «¿Es para esa Lucía de la que me hablaste alguna vez?», preguntó con curiosidad. Julián asintió, sintiendo una mezcla de vergüenza y determinación. Clara lo miró con ternura. «¿Vas a buscarla?». «Creo que es hora de cerrar este capítulo de mi vida, Clara. Necesito saber qué habría pasado si no hubiera dejado que el miedo decidiera por mí». Clara, aunque inicialmente sorprendida,
le ofreció su apoyo. Al día siguiente, comenzó a ayudarlo a planificar su viaje a Bahía Serena. En el fondo, Julián no sabía qué esperaba encontrar. Tal vez una respuesta, tal vez un cierre, o quizás, algo más. Lo único que sabía era que no podía seguir viviendo con la duda. Y así, con la carta que nunca envió en el bolsillo de su abrigo, Julián se preparó para enfrentar un pasado que siempre había evitado. El amanecer se filtraba por las persianas de la habitación de Julián, bañando la estancia en un suave tono dorado. La maleta, cuidadosamente colocada junto a la puerta, parecía esperar con impaciencia el momento de partir. Julián había pasado la noche en vela, con la carta que nunca envió sobre la mesa del comedor, sus pensamientos y emociones girando sin control. Había leído la carta al menos 5 veces. Cada palabra escrita por su yo más joven parecía tener un peso doble ahora, como si esas frases llevaran consigo las décadas de arrepentimiento que había acumulado. La carta no solo era una disculpa, sino una confesión de amor que nunca se atrevió a entregar. Ahora, después de tanto tiempo, no sabía si llegaría demasiado tarde o si todavía había algo por descubrir. La puerta de la habitación se abrió lentamente, y Clara, su hija, asomó la cabeza. ¿Estás listo, papá? Preguntó con una mezcla de curiosidad y preocupación. Lo estoy. Julián asintió mientras doblaba con cuidado la carta y la guardaba en el bolsillo interior de su abrigo. Luego tomó un respiro profundo y añadió, creo que siempre lo he estado, solo que no lo sabía. Clara lo acompañó a la estación de tren, cargando la maleta mientras él llevaba una pequeña mochila. El trayecto estuvo marcado por el silencio, roto solo por el sonido de los pasos sobre el empedrado de las calles. Finalmente, cuando llegaron al andén, Clara se giró hacia él. «Papá, ¿qué esperas encontrar allá?» La pregunta estaba cargada de sinceridad, pero también de una ligera inquietud. «La verdad, hija». Julián miró el horizonte mientras respondía. «Durante años he vivido preguntándome qué habría sido de mi vida si hubiera tenido el valor de enviar esa carta. No espero cambiar el pasado, pero necesito saber que hice todo lo posible por cerrarlo con dignidad». Clara asintió y sacó algo de su bolso. Era una libreta de cuero y un bolígrafo. «Toma. Quizás quieras escribir tus pensamientos durante el viaje». Sonrió con ternura. Nunca es tarde para empezar a poner las cosas en orden. El tren llegó con un estruendo suave, sus vagones antiguos desprendían una atmósfera nostálgica que parecía apropiada para la ocasión. Clara lo abrazó fuerte antes de que él subiera. «Ve tranquilo, papá. Estoy aquí si necesitas algo». «Gracias, Clara». La emoción se asomaba en su voz mientras entraba al vagón. El tren partió, serpenteando a través de campos de trigo dorado y pequeños pueblos que parecían salidos de una postal. Julián se acomodó en su asiento junto a la ventana, con la libreta de Clara en las manos. El traqueteo rítmico del tren lo envolvió, invitándolo a perderse en sus pensamientos. La libreta aún estaba vacía, pero en su mente ya revoloteaban fragmentos de recuerdos. Recordó cómo había conocido a Lucía en el mercado del pueblo, cómo su risa melodiosa le había robado el aliento, y cómo solían hablar durante horas sobre sus sueños, sus miedos y su futuro. A pesar de todo, también recordaba el momento en que dejó que las expectativas de su familia lo alejaran de ella. Un suspiro profundo escapó de sus labios mientras se animaba a escribir las primeras líneas en la libreta. Hoy empiezo un viaje que debería haber hecho hace 40 años. No sé si es demasiado tarde para encontrar respuestas, pero debo intentarlo. Por Lucía. Por mí. A su lado, una mujer mayor con un pañuelo colorido en la cabeza observaba con curiosidad. ¿Escribe algo importante, caballero?, preguntó con una sonrisa cálida. Quizás. Julián dudó un momento antes de añadir, es una carta que debí enviar hace mucho tiempo. La mujer asintió, como si entendiera exactamente lo que eso significaba. Las cartas siempre encuentran su camino, aunque a veces tarden más de lo esperado. Esas palabras resonaron en él, y aunque la mujer volvió a concentrarse en su libro, Julián no pudo evitar reflexionar sobre lo que significaban. El tren llegó a Bahía Serena al caer la tarde. Lo primero que notó Julián fue el aire salado del mar, que le llenó los pulmones con una sensación refrescante y revitalizadora. El paisaje costero lo dejó sin aliento, pequeñas casas de colores pastel se alineaban junto al puerto, donde los barcos de pesca descansaban después de una larga jornada. Julián tomó un taxi que lo llevó hasta la dirección que había encontrado.
Durante el trayecto, el conductor, un hombre jovial con un gorro desgastado, no dejó de hablar. ¿Primera vez aquí, Don? Sí. Es un lugar hermoso. Lo es, lo es. El conductor sonrió. Pero lo mejor de Bahía Serena son sus historias. Aquí todos tienen una. Estoy seguro de que usted también traerá la suya. Julián no respondió, pero la frase lo dejó pensando. ¿Qué historia estaba a punto de escribir? Finalmente, el taxi se detuvo frente a una casa pintoresca, situada en una colina con vistas al océano. Era blanca, con ventanas azules y un jardín lleno de flores. Desde la distancia, vio una figura femenina trabajando en el jardín. Era Lucía. Aunque los años habían pasado, había algo inconfundible en su postura, en la forma en que movía las manos al cuidar las plantas. Julián pagó al conductor, quien le deseó buena suerte, y avanzó despacio hacia la entrada. Su corazón latía con fuerza. Lucía levantó la vista y lo vio. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. ¿Julián? Preguntó, con una mezcla de incredulidad y sorpresa. Julián asintió, sacando la carta de su abrigo. Es algo que debí darte hace muchos años. Lucía dejó caer la regadera que sostenía y se quedó mirándolo, inmóvil. En sus ojos brillaban emociones que Julián no podía descifrar. Finalmente, con un leve temblor en su voz, Lucía dijo: Pasa. Tenemos mucho de qué hablar. Lucía lo condujo al interior de su casa, una vivienda modesta pero encantadora que reflejaba el carácter cálido y sencillo que Julián recordaba. Las paredes estaban adornadas con fotografías familiares, algunas enmarcadas con madera tallada que parecía hecha a mano. El aroma de las flores del jardín se colaba por las ventanas abiertas, mezclándose con el sonido distante de las olas del mar. Ambos se sentaron en la sala, separados por una pequeña mesa de café. Julián aún sostenía la carta en las manos, sin saber cómo empezar. Lucía lo observaba con una mezcla de sorpresa y reserva, como si intentara descifrar las intenciones detrás de su inesperada visita. Nunca imaginé que volvería a verte, Julián, dijo finalmente Lucía, rompiendo el silencio. Su voz era suave, pero había en ella una nota de nostalgia que parecía cargar décadas de recuerdos. Julián asintió, incómodo pero decidido. Había soñado con este momento, pero ahora que estaba frente a ella, las palabras se le escapaban. Yo tampoco lo imaginé, Lucía. Pero encontré algo que me hizo pensar en todo lo que dejamos inconcluso. Colocó la carta sobre la mesa y la empujó suavemente hacia ella. Lucía la miró con curiosidad antes de tomarla entre sus manos. La abrió despacio, como si temiera que el tiempo hubiera borrado su contenido. Sus ojos recorrieron las líneas escritas con la caligrafía de un joven lleno de amor y dudas. A medida que leía, sus manos temblaron ligeramente y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Cuando terminó, guardó silencio durante un momento, sosteniendo la carta contra su pecho. Siempre me pregunté por qué te fuiste sin decir nada, Julián. Pasé meses buscando respuestas, preguntándome si había hecho algo mal. No fue culpa tuya, Lucía. Julián se inclinó hacia adelante, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Fue mi miedo, mi falta de valor. Mi padre quería que me quedara en la finca, que asumiera las responsabilidades familiares, y yo, simplemente no supe cómo enfrentar esa situación. Escribí esa carta para explicarte todo, pero nunca tuve el coraje de enviarla. Lucía lo miró fijamente, su expresión era una mezcla de tristeza y comprensión. ¿Sabes lo que más me dolió? No fue que te fueras. Fue que nunca me diste la oportunidad de entenderlo, de despedirme. Me dejaste con un vacío que no pude llenar. Julián sintió el peso de sus palabras como una daga en el pecho. Había pasado toda una vida cargando con el arrepentimiento de haber huido, pero escuchar lo que Lucía había sufrido lo hacía enfrentarse a la magnitud de su decisión. Lo siento tanto, Lucía. Si pudiera volver atrás y cambiar las cosas, lo haría. Pero no estoy aquí para justificarme. Solo quería que supieras lo que sentí, lo que aún siento. Lucía dejó escapar un suspiro profundo y apartó la mirada hacia la ventana. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Por un momento, ambos se quedaron en silencio, contemplando el paisaje mientras procesaban las emociones que los envolvían. ¿Qué fue de ti, Julián? Preguntó finalmente Lucía, rompiendo el silencio.
Había en su voz una genuina curiosidad, un deseo de entender qué camino había tomado aquel joven del que alguna vez estuvo enamorada. Después de que me fui, trabajé en la finca de mi familia durante años. Me casé, tuve una hija maravillosa, Clara, pero Julián hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Nunca dejé de pensar en ti, Lucía. Aunque construí una vida, siempre sentí que algo faltaba. Quizás por eso nunca me permití escribir otra carta. Sabía que no podía volver a ese capítulo sin enfrentar lo que había hecho. Lucía lo escuchó en silencio, asintiendo lentamente mientras sus propios recuerdos parecían aflorar. Yo también seguí adelante. Me casé con un buen hombre, Ricardo. Era amable y me hizo muy feliz. Tuvimos 2 hijos y vivimos aquí durante casi 30 años. Pero Ricardo falleció hace 5 años. Lucía miró hacia un retrato en la pared, donde un hombre sonriente posaba junto a ella y 2 jóvenes. Él nunca supo de ti. Nunca le hablé de nuestro pasado. Julián se sintió abrumado por una mezcla de alivio y tristeza. Había temido que su reaparición pudiera abrir heridas en la vida de Lucía, pero ahora entendía que su historia había tomado un rumbo diferente, aunque aún quedaban cicatrices del pasado. Tuve una buena vida, Julián. Pero siempre me pregunté cómo habría sido si hubieras enviado esa carta. Lucía lo miró de nuevo, esta vez con una leve sonrisa. Ahora lo sé. Habríamos tenido una vida complicada, pero también llena de amor. Ambos rieron suavemente, aunque la risa estaba cargada de melancolía. Era un momento de aceptación, una manera de reconciliarse con el pasado sin dejar que el arrepentimiento los definiera. El reloj en la pared marcó las 8, y Lucía se levantó. ¿Te quedarás en Bahía Serena por unos días? Me gustaría que paseáramos por el pueblo, como solíamos hacerlo. Hay muchas cosas que quiero mostrarte. Me encantaría. Julián sonrió, sintiendo una calidez inesperada en su pecho. Había llegado buscando respuestas, y aunque aún no sabía si las había encontrado todas, se sentía más en paz que en años. Esa noche, mientras Julián regresaba al pequeño hotel donde se hospedaba, no pudo evitar mirar al cielo estrellado y pensar en lo que Lucía le había dicho. Habían tomado caminos diferentes, pero el amor que compartieron seguía vivo, no como una promesa incumplida, sino como un recuerdo que ahora podían atesorar. El amanecer en Bahía Serena era algo digno de contemplar. La luz dorada del sol comenzaba a teñir las aguas tranquilas del puerto, donde pequeños barcos de pesca se balanceaban al ritmo de las olas. Julián se encontraba en el balcón del pequeño hotel donde se hospedaba, con una taza de café en las manos. El aroma del café, mezclado con el aire salado del mar, lo llenaba de una sensación de calma que no experimentaba desde hacía años. Había llegado a Bahía Serena con una mezcla de emociones, incertidumbre, nostalgia y un deseo profundo de reconciliarse con su pasado. Su encuentro con Lucía la tarde anterior había sido más emotivo de lo que había imaginado. Verla después de tanto tiempo, sentir la conexión que aún existía entre ellos y escuchar sus palabras cargadas de honestidad le habían abierto un abanico de sentimientos que creía dormidos. Mientras observaba el movimiento de los pescadores en el puerto, pensó en la invitación de Lucía para pasear por el pueblo. Aunque le había prometido acompañarla, sentía un leve nerviosismo. Había tanto que quería decirle, tanto que quería saber. Sin embargo, ahora entendía que no todo podía resolverse con palabras. El tiempo que compartieran en Bahía Serena sería la clave para sanar las heridas del pasado. A las 10 en punto, Julián llegó a la casa de Lucía, situada en una colina con una vista espectacular del mar. Ella lo esperaba en el jardín, rodeada de flores que parecían reflejar su propia serenidad. Vestía un sencillo vestido blanco que le daba un aire de frescura, y al verlo, una sonrisa cálida iluminó su rostro. Puntual como siempre, Julián. Lucía lo saludó con una leve inclinación de cabeza. No quería hacerte esperar. Julián sonrió, intentando disimular el nerviosismo que aún no invadía. Comenzaron su paseo bajando hacia el centro del pueblo, un lugar lleno de encanto con calles adoquinadas y casas pintadas en tonos vibrantes. El mercado local estaba en plena actividad, con puestos de frutas, pescados y artesanías. Julián no pudo evitar sentirse atrapado por la vitalidad del lugar. Bahía Serena no siempre fue así de animado, comentó Lucía mientras caminaban entre los puestos. Cuando Ricardo y yo llegamos aquí, era un pueblo muy tranquilo. Él quería un lugar donde pudiera trabajar en paz, y yo quería ver el mar. Recuerdo cómo soñabas con el mar,
dijo Julián, mirándola de reojo. Su tono era suave, pero en sus palabras había un dejo de melancolía. Sí, era uno de mis sueños. Lucía hizo una pausa para observar un puesto de flores. Luego añadió, aunque debo admitir que no fue como lo imaginaba. La vida tiene una manera extraña de darnos lo que queremos, pero no siempre como lo esperamos. Julián asintió, entendiendo perfectamente a qué se refería. La vida había llevado a ambos por caminos que nunca habrían previsto, pero de alguna manera, esos caminos los habían traído de nuevo al mismo lugar. Lucía lo condujo hacia el faro del pueblo, una estructura imponente situada en un acantilado. Desde allí, podían ver toda Bahía Serena extendiéndose como un lienzo pintado con los colores del océano y el cielo. El viento soplaba con fuerza, despeinando a ambos mientras caminaban hacia el borde del acantilado. Este era el lugar favorito de Ricardo, dijo Lucía, señalando una banca junto al faro. Solía venir aquí a leer mientras yo cuidaba el jardín. A veces me acompañaba, y pasábamos horas simplemente mirando el mar. Julián se sentó a su lado, sintiendo el peso de las palabras de Lucía. Era evidente que había tenido una vida plena y feliz con Ricardo, y aunque eso lo alegraba, no podía evitar preguntarse cómo habrían sido las cosas si él hubiera tenido el valor de quedarse con ella. ¿Y tú, Julián? Preguntó Lucía de repente, mirándolo con curiosidad. ¿Tu vida fue como la imaginaste? Julián hizo una pausa antes de responder, mirando al horizonte como si las olas le pudieran dar la respuesta. No lo sé, Lucía. Creo que siempre me faltó algo, pero nunca tuve el valor de admitirlo. Tuve una buena vida, pero, Julián suspiró, volviendo su mirada hacia ella. Nunca dejé de pensar en ti. Lucía sonrió, pero había tristeza en sus ojos. El pasado no puede cambiarse, Julián. Pero lo que hacemos con lo que nos queda de tiempo es lo que realmente importa. Al caer la tarde, Lucía invitó a Julián a cenar en su casa. Preparó un plato sencillo pero delicioso de pescado fresco con arroz, acompañado de un vino blanco que tenía reservado para ocasiones especiales. La conversación durante la cena fue ligera y cálida. Hablaron de sus hijos, de los lugares que habían visitado, y de los pequeños detalles de la vida cotidiana que los mantenían conectados con el presente. Julián no podía evitar admirar la forma en que Lucía hablaba, con una serenidad que parecía envolver todo a su alrededor. Eres fuerte, Lucía. Siempre lo has sido. Julián levantó su copa, mirándola con admiración. No sé si soy fuerte, Julián. Pero he aprendido a aceptar lo que la vida me da y a encontrar la belleza en ello. Lucía sonrió y levantó su copa también. A los reencuentros. A los reencuentros. Julián chocó suavemente su copa con la de ella, sintiendo una calidez en su pecho que hacía tiempo no experimentaba. Esa noche, después de la cena, Lucía lo acompañó al porche. Las estrellas brillaban con intensidad en el cielo despejado, y el sonido del mar les llegaba en suaves oleadas. Gracias por este día, Lucía. Ha sido, más de lo que esperaba. Julián la miró con gratitud. A veces las cosas que esperamos no son nada comparado con lo que encontramos. Lucía se giró hacia él, con una expresión pensativa. Me alegra que hayas venido, Julián. Quizás este sea el cierre que ambos necesitamos. Julián asintió, sabiendo que había mucho más por decir, pero que el momento no necesitaba palabras. Esa noche, mientras caminaba de regreso al hotel, Julián miró al cielo estrellado con una sonrisa. Había venido buscando respuestas, pero lo que estaba encontrando era algo aún más valioso, la posibilidad de sanar. La noche había llegado a Bahía Serena, y el sonido del oleaje era el único eco que llenaba el aire. Julián, sentado en el porche del hotel donde se hospedaba, no podía apartar de su mente las palabras de Lucía. Habían pasado todo el día juntos, explorando el pueblo, compartiendo recuerdos, y abriendo poco a poco las heridas del pasado. Pero en ese momento, mientras el cielo nocturno se iluminaba con las estrellas, una pregunta seguía rondando en su interior: ¿sería posible reparar algo roto por décadas de silencio? Con esa incertidumbre como su única compañía, Julián decidió regresar a la casa de Lucía al día siguiente, decidido a hablar con mayor profundidad. Quería saber más de su vida, de su felicidad, pero también de sus sacrificios. Sentía que aún había algo que ella no había dicho, una verdad que permanecía oculta detrás de sus cálidas sonrisas. A la mañana siguiente, Julián llegó a la casa de Lucía sin previo aviso. La encontró en el jardín, como siempre,
rodeada de flores que parecían brillar bajo el sol de la mañana. Lucía levantó la vista y lo vio acercarse, su sonrisa inconfundible, aunque esta vez parecía teñida de sorpresa. Julián, no esperaba verte tan temprano. Lucía dejó de regar las plantas y se limpió las manos en el delantal. Sentí que había cosas que aún necesitábamos decirnos. Julián se detuvo frente a ella, con la carta en la mano, como si fuera un símbolo de todo lo que había guardado en su interior. Lucía lo invitó a pasar, y ambos se acomodaron en la sala. Esta vez, la conversación no comenzó con recuerdos del pasado, sino con una pregunta que Julián no pudo evitar hacer. Lucía, ayer me contaste muchas cosas, pero siento que hay algo que no me has dicho. Su tono era suave, pero había una determinación en su mirada que no podía ignorarse. ¿Alguna vez te arrepentiste de lo que pudo haber sido entre nosotros? Lucía lo miró fijamente, como si sus ojos buscaran en los de Julián una respuesta antes de dar la suya propia. No es una pregunta fácil de responder, Julián. Hizo una pausa, dejando que el silencio llenara la habitación por un momento. Claro que pensé en lo que pudo haber sido. Pero también aprendí a aceptar lo que fue. Ricardo me dio una vida plena, y mis hijos me llenaron de amor. ¿Cómo podría arrepentirme de algo tan hermoso? Julián asintió, entendiendo la complejidad de sus palabras. Pero Lucía no había terminado. Sin embargo, sí hubo noches en las que me preguntaba qué habría pasado si hubieras enviado esa carta. Su voz se quebró ligeramente. A veces, sentía que vivía dos vidas, una real, con Ricardo, y otra imaginada, contigo. Lucía abrió un cajón y sacó algo que hizo que Julián contuviera el aliento, una pequeña caja de madera. Al abrirla, sacó un paquete de cartas atadas con un lazo descolorido. Estas son las cartas que escribí para ti, Julián. Nunca las envié porque pensé que no las responderías. Lucía colocó las cartas sobre la mesa, sus manos temblando ligeramente. Las escribí durante los primeros años después de que te fuiste. Julián tomó las cartas con cuidado, como si fueran piezas frágiles de un pasado que nunca había conocido. Su voz era apenas un susurro cuando respondió. Nunca imaginé que sentías lo mismo. Pensé que me habías olvidado. ¿Olvidarte? Lucía lo miró con incredulidad. Julián, pasé años esperando que volvieras, que me dieras una explicación. Pero cuando supe que te habías casado, supe que tenía que seguir adelante. Ricardo fue mi refugio en esos días oscuros, y poco a poco aprendí a quererlo. La sala quedó en silencio. Julián sentía una mezcla de gratitud y dolor al escucharla. Por un lado, agradecía que Lucía hubiera encontrado la felicidad. Por otro, no podía evitar lamentar lo que sus miedos habían destruido. A veces pienso que el destino juega con nosotros, Julián. Nos da pequeñas oportunidades, pero somos nosotros los que decidimos si las tomamos o las dejamos pasar. Lucía sonrió con tristeza. Lo importante es que estamos aquí ahora, ¿no crees? Julián asintió. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el peso del pasado comenzaba a desvanecerse. No importaba lo que hubiera sucedido antes, lo que importaba era que, en ese momento, ambos estaban compartiendo algo verdadero. Gracias por guardarlas, Lucía. Julián señaló las cartas. Significa mucho para mí saber que también pensabas en mí. Lucía lo miró con ternura. Siempre lo hice, Julián. Aunque la vida nos llevó por caminos diferentes, siempre fuiste una parte de mí. Al despedirse esa tarde, ambos sabían que algo había cambiado. Aunque el pasado no podía ser alterado, habían encontrado en ese reencuentro la posibilidad de sanar. Mientras Julián caminaba de regreso al hotel, llevaba consigo no solo las cartas de Lucía, sino también la certeza de que el amor no se mide en tiempo, sino en la conexión que deja en nuestras vidas. La brisa del atardecer se colaba por las ventanas de la casa de Lucía, llevando consigo el suave aroma del mar. Julián estaba sentado en una silla de madera junto a la mesa del comedor, observando cómo el cielo comenzaba a teñirse de tonos naranjas y rosados. Frente a él, Lucía servía 2 tazas de té, sus movimientos lentos pero firmes, como si el acto mismo de preparar la bebida le ayudara a organizar sus pensamientos. Habían pasado horas desde su conversación en la sala, donde las cartas guardadas por Lucía habían abierto una puerta a un pasado que ninguno de los dos se atrevió a cerrar.
Sin embargo, Julián sentía que aún quedaban muchas cosas por decir, muchos silencios que llenar. Lucía se sentó frente a él, colocando las tazas sobre la mesa. Por un momento, ambos permanecieron en silencio, escuchando el sonido de las olas rompiendo contra las rocas en la distancia. Era un silencio cargado de significado, como si las palabras que estaban a punto de decirse fueran demasiado importantes para apresurarlas. ¿Recuerdas cuando hablamos por última vez, antes de que te fueras? Preguntó Lucía finalmente, rompiendo el silencio con una voz tranquila pero cargada de nostalgia. Julián asintió lentamente, recordando aquel día con dolorosa claridad. Fue en el parque, bajo el gran naranjo. Habíamos pasado toda la tarde hablando de tus sueños de ver el mar, de viajar, y yo no dije nada sobre lo que estaba a punto de hacer. Julián bajó la mirada, avergonzado. Nunca tuve el valor de decirte que me iba. Pensé que si lo hacía, sería más fácil para los dos. Lucía dejó escapar un suspiro, su mirada fija en la taza de té frente a ella. No fue fácil, Julián. Pero entiendo por qué lo hiciste. Alzó la vista para mirarlo directamente. A veces, el miedo nos obliga a tomar decisiones que no son las correctas, pero en ese momento parecen inevitables. Julián sintió un nudo formarse en su garganta. Había pasado toda su vida arrepintiéndose de esa decisión, pero escuchar a Lucía hablar con tanta comprensión lo llenó de una mezcla de alivio y tristeza. Siempre me pregunté qué habría pasado si me hubiera quedado, confesó Julián, su voz apenas un susurro. Si hubiera tenido el valor de enviarte esa carta, si te hubiera pedido que me esperaras. Lucía sonrió levemente, aunque sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Yo también me lo pregunté, Julián. Pero con el tiempo, aprendí que no podemos vivir en el que habría pasado. Lo único que tenemos es el ahora, y lo que decidamos hacer con él. Julián tomó un sorbo de té, sintiendo el calor reconfortante del líquido mientras trataba de procesar lo que Lucía acababa de decir. Había algo en su tono, en la forma en que hablaba, que lo hizo darse cuenta de que aún no había terminado de contar su historia. Lucía, comenzó, dudando por un momento. ¿Por qué guardaste las cartas? Si sabías que yo no iba a responder, ¿por qué no las tiraste? Lucía dejó su taza sobre la mesa y apoyó las manos en su regazo. Su mirada se volvió distante, como si estuviera viendo un momento que había ocurrido hace mucho tiempo. Porque esas cartas eran mi manera de mantenerte conmigo, aunque no estuvieras. Su voz era suave, pero había una intensidad en sus palabras que hizo que Julián sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Escribirlas me ayudó a lidiar con el dolor, a entender lo que sentía por ti y, eventualmente, a aceptar que no volverías. Hizo una pausa, como si necesitara reunir fuerzas antes de continuar. Pero hubo una carta que nunca escribí. Una que pensé en escribir muchas veces, pero que siempre decidí dejar para otro día. Julián la miró con curiosidad, inclinado hacia adelante en su silla. ¿Qué querías decir en esa carta? Preguntó con cautela. Lucía se levantó de su asiento y caminó hacia una estantería cercana, donde sacó un pequeño cuaderno de tapas gastadas. Lo abrió en una página específica y volvió a la mesa, colocándolo frente a Julián. Lo escribí aquí, años después de que te fuiste. No tenía sentido enviártelo, pero necesitaba sacarlo de mi corazón. Julián tomó el cuaderno con manos temblorosas y comenzó a leer. Las palabras de Lucía eran desgarradoras y sinceras. Hablaban de su amor por él, de su dolor por su partida, pero también de su decisión de seguir adelante, de encontrar la felicidad donde pudiera. Te amé, Julián. Pero también aprendí a amar la vida que construí sin ti. Lucía lo miró con una sonrisa triste. Y aunque siempre serás una parte importante de mi historia, también soy mucho más que eso. Cuando la conversación terminó, Julián y Lucía salieron al porche. La noche había caído por completo, y las estrellas brillaban con una intensidad que Julián no había visto en años. Se sentaron juntos en un banco, dejando que el silencio los envolviera una vez más. Gracias por compartir eso conmigo, Lucía. Julián rompió el silencio, su voz cargada de gratitud. No sé si merezco tu perdón, pero lo que me has dicho esta noche significa más de lo que puedo expresar. Lucía le puso una mano en el hombro, su toque ligero pero lleno de significado. No se trata de merecerlo, Julián. Se trata de entender que todos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y a veces, eso significa dejar ir. Julián asintió, mirando al cielo estrellado.
Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso que había cargado durante décadas comenzaba a desvanecerse. Esa noche, al regresar a su hotel, Julián escribió en la libreta que Clara le había dado. No era una carta para Lucía, ni una confesión de amor. Era una reflexión, un agradecimiento por el tiempo que habían compartido y por la paz que habían encontrado juntos. La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas del hotel donde Julián se hospedaba, despertándolo con una sensación de calma que no había experimentado en años. Desde la ventana, podía ver el puerto de Bahía Serena despertando lentamente, con pescadores preparando sus botes y el aroma del pan recién horneado flotando en el aire. Esa mañana, Julián sintió algo diferente, una ligereza en su pecho, como si finalmente hubiera encontrado la paz que tanto había buscado. La noche anterior, mientras escribía en la libreta que Clara le había dado, había llegado a una conclusión importante. Su viaje a Bahía Serena no solo se trataba de reconciliarse con Lucía, sino también con él mismo. Durante décadas, había cargado el peso del que habría sido, dejando que ese pensamiento lo definiera. Pero ahora entendía que su vida no se trataba de los caminos no tomados, sino de los pasos que aún podía dar. Con ese pensamiento en mente, Julián se vistió, tomó un café rápido y salió a caminar por el pueblo, dejando que el aire fresco lo llenara de energía. No tenía un plan fijo para el día, pero sabía que quería ver a Lucía una vez más antes de regresar a casa. Al llegar a la casa de Lucía, la encontró en el jardín, como siempre, cuidando sus flores. Ella levantó la vista al verlo, y una sonrisa cálida iluminó su rostro. «Julián, ¿qué haces aquí tan temprano?», preguntó, dejando a un lado sus herramientas de jardinería. «Quería verte antes de irme». Julián se acercó, sus manos metidas en los bolsillos de su chaqueta, como si buscara protegerse del fresco matutino. Lucía lo miró con curiosidad, pero también con un toque de tristeza en sus ojos. «¿Ya te vas?». «Sí. Creo que es hora de regresar a casa. Pero antes de hacerlo, quería agradecerte». Julián hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Por permitirme entrar de nuevo en tu vida, por compartir tus recuerdos conmigo y por ayudarme a entender que nunca es tarde para hacer las paces con el pasado». Lucía sintió, su sonrisa permaneciendo en su rostro. «Fue bueno verte, Julián. No solo por los recuerdos, sino porque me has recordado algo importante, que siempre tenemos la oportunidad de elegir cómo vivir el resto de nuestra historia». Ambos se quedaron en silencio por un momento, dejando que las palabras se asentaran. Finalmente, Julián sacó la libreta de su bolsillo y se la ofreció a Lucía. «Esto es para ti. No tiene cartas, pero tiene algo de lo que escribí mientras estaba aquí. Pensé que quizá querrías leerlo». Lucía tomó la libreta con cuidado, como si fuera un objeto frágil y valioso. Su mirada era agradecida, pero también reflexiva. «Gracias, Julián. Lo guardaré como un recuerdo de este reencuentro». Antes de despedirse, Lucía sugirió dar una última caminata por el pueblo. Juntos recorrieron las calles adoquinadas, pasando por el mercado que ahora estaba lleno de vida. Se detuvieron en un pequeño puesto donde Lucía compró 2 empanadas recién horneadas y las comieron mientras caminaban hacia el faro. Al llegar, se sentaron en el banco junto al acantilado, dejando que el viento marino despeinara sus cabellos. Julián miró al horizonte, el mar extendiéndose como una promesa infinita ante él. «¿Recuerdas cuánto querías ver el mar?», preguntó Julián, rompiendo el silencio. «Sí. Y aquí estoy, después de todo». Lucía sonrió, pero había una melancolía en su tono. «Creo que la vida tiene una manera curiosa de darnos lo que necesitamos, incluso si no es como lo imaginamos. Quizá lo importante no es cómo llegamos a un lugar, sino lo que hacemos una vez que estamos allí». Julián la miró, su expresión llena de sinceridad. Lucía sintió, y ambos volvieron a mirar el mar en silencio. Era un momento lleno de paz, como si ambos hubieran encontrado finalmente el cierre que necesitaban. Esa tarde, Julián tomó el tren de regreso. Desde su asiento junto a la ventana, veía cómo el paisaje cambiaba, los campos dorados y las montañas reemplazando poco a poco la costa. Mientras el tren avanzaba, Julián sacó una hoja de su libreta y comenzó a escribir. «Querida Lucía. Gracias por los días que compartimos en Bahía Serena.
Me enseñaste que no importa cuánto tiempo pase, siempre podemos encontrar el camino de regreso a quienes somos. Aunque nuestras vidas tomaron caminos distintos, siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestro amor y la certeza de que, en algún lugar del tiempo, fuimos todo lo que soñamos ser. Cuando terminó, dobló la hoja cuidadosamente y la guardó en su abrigo. No tenía intención de enviarla, pero escribirla lo hacía sentir conectado con la parte de él que había dejado en Bahía Serena. Al llegar a casa, Julián fue recibido por Clara, quien lo abrazó con fuerza. «Papá, me alegra verte». «¿Cómo te fue?», preguntó, su tono lleno de curiosidad. Julián sonrió, su rostro iluminado con una serenidad que Clara no había visto en años. «Me fue bien, hija». «Muy bien». Le entregó la libreta que había usado durante el viaje. «Aquí tienes. Quizá algún día quieras leer lo que escribí». Clara tomó la libreta, intrigada, pero decidió no presionar. Sabía que lo importante no estaba en las palabras escritas, sino en lo que su padre había encontrado en ese viaje. Esa noche, mientras Julián se sentaba en su porche mirando las estrellas, sintió que algo había cambiado dentro de él. Ya no se sentía definido por el arrepentimiento o el que habría sido. En su lugar, llevaba consigo la certeza de que siempre hay tiempo para reconciliarse con el pasado y encontrar un nuevo comienzo. El tiempo parecía haberse detenido en Bahía Serena, pero para Julián Herrera, la vida había empezado a moverse de nuevo. Habían pasado semanas desde su regreso a casa, pero los días que pasó en el pequeño pueblo costero seguían frescos en su memoria. Bahía Serena no solo le había devuelto la oportunidad de reconectar con Lucía, sino que también le había permitido reconciliarse con las decisiones que moldearon su vida. Esa mañana, mientras el sol inundaba la cocina con su luz dorada, Julián preparaba café. Su hija Clara entró, todavía en pijama, con una sonrisa curiosa en el rostro. ¿Estás escribiendo de nuevo?, preguntó, señalando la libreta abierta sobre la mesa. Julián asintió, sirviéndose una taza de café antes de responder. Sí. Pero esta vez no es sobre lo que pudo haber sido. Es sobre lo que es. Sus palabras tenían un tono ligero, pero Clara notó la profundidad detrás de ellas. ¿Vas a contarme lo que pasó con Lucía?, insistió Clara mientras se servía su propio café. Julián dejó escapar una risa suave y miró a su hija. ¿Qué quieres saber? Todo. Clara se sentó frente a él, con los ojos brillando de curiosidad. Julián tomó un sorbo de café y comenzó a relatar su experiencia, desde el momento en que encontró la carta hasta la última despedida en el andén de la estación. Le habló de los recuerdos compartidos, las emociones que habían revivido y las cartas que Lucía había guardado durante años. Fue como mirar una vida paralela, dijo Julián finalmente, su voz cargada de nostalgia. Una vida que nunca vivimos, pero que de alguna manera siempre estuvo allí, esperando ser reconocida. Clara lo observó en silencio, comprendiendo que su padre había encontrado algo más que una reconexión con su primer amor. Había encontrado una parte de sí mismo que había estado perdida durante décadas. Días después, mientras organizaba unos papeles en su estudio, Julián recibió una carta por correo. Al ver el remitente, su corazón dio un vuelco, era de Lucía. Con manos temblorosas, abrió el sobre y comenzó a leer. Querido Julián, espero que esta carta te encuentre bien. Desde que te despediste en la estación, he pensado mucho en lo que compartimos durante esos días en Bahía Serena. Me recordaste quién era antes de que la vida me moldeara en lo que soy ahora, y por eso, te estaré eternamente agradecida. Quiero que sepas que no guardo ningún arrepentimiento. Las decisiones que tomamos, aunque dolorosas en su momento, nos llevaron a donde estamos ahora. Pero también creo que siempre hay espacio para nuevos comienzos, incluso en esta etapa de nuestras vidas. Por eso, si alguna vez decides volver a Bahía Serena, quiero que sepas que las puertas de mi casa estarán abiertas para ti. Con cariño. Lucía. Julián cerró los ojos por un momento, dejando que las palabras de Lucía lo envolvieran. Había algo liberador en su mensaje, una invitación no solo a regresar a Bahía Serena, sino a seguir adelante sin el peso del pasado. Esa noche, mientras escribía en su libreta, Julián reflexionó sobre la vida que había llevado hasta ese momento. Se dio cuenta de que, aunque había cometido errores, también había tomado decisiones que lo llevaron a experiencias significativas, su matrimonio, la crianza de Clara. Los momentos simples pero valiosos que formaban el tejido de su vida. Al mirar hacia adelante,
Julián entendió que no necesitaba elegir entre el pasado y el presente. Ambos podían coexistir como partes de una historia más grande, una historia que aún estaba escribiendo. Antes de cerrar la libreta, escribió una última frase. El amor no se mide por el tiempo que dura, sino por el impacto que deja en nuestras vidas. Y en ese sentido, Lucía siempre será parte de mí, así como yo lo soy de ella. Los días en casa comenzaron a tomar un ritmo diferente. Julián se dedicó a pequeñas tareas que antes había ignorado: pintar la cerca, plantar flores en el jardín, incluso aprender a cocinar algunos platos que Clara le enseñó. Cada actividad, por simple que fuera, se sentía como una forma de abrazar el presente. Un día, mientras paseaba por el parque cercano a su casa, se detuvo bajo un gran árbol. El sonido de las hojas moviéndose con el viento le recordó al naranjo del parque donde solía hablar con Lucía. Sonrió, dejando que la nostalgia lo envolviera por un momento, pero sin dejar que lo definiera. Semanas después, Clara encontró un sobre en la mesa del comedor. Dentro, había una carta escrita por Julián. Al leerla, se dio cuenta de que no era solo para ella, sino también para el futuro. Querida Clara, quiero agradecerte por ser mi mayor apoyo durante este viaje. Tu paciencia, tu curiosidad y tu amor me dieron la fuerza para enfrentar algo que llevaba demasiado tiempo postergando. Te dejo esta carta como un recordatorio de que nunca es tarde para sanar, para buscar respuestas y, sobre todo, para vivir. Espero que, si alguna vez te encuentras atrapada en los que habría sido, recuerdes que siempre hay un camino hacia lo que puede ser. Con todo mi cariño. Papá. Clara dejó escapar una risa suave, secándose una lágrima que había escapado sin darse cuenta. Guardó la carta en un lugar especial, sabiendo que esas palabras serían un faro en los momentos difíciles. El tiempo siguió avanzando, pero Julián no volvió a perderse en el pasado. Aunque no sabía si regresaría a Bahía Serena, sabía que había algo eterno en la conexión que compartía con Lucía. Era una conexión que no necesitaba presencia física, porque vivía en sus recuerdos, en sus reflexiones y en el amor que había dejado una huella imborrable. Al final, Julián entendió que su viaje no había sido solo para buscar a Lucía, sino para encontrarse a sí mismo. Y en ese sentido, el viaje había sido un éxito más grande de lo que jamás podría haber imaginado. ¿Qué harías si una carta olvidada pudiera cambiar el curso de tu vida? Déjanos tu respuesta en los comentarios y comparte tu opinión con la comunidad. No olvides suscribirte a Historias que dejan huellas y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias llenas de amor, redención e intriga. Sé parte de este viaje emocional.